En los ojos de la reina. Capítulo 49. Los ojos de Farfán se cierran y con él, sus deseos viles y ruines por tener a esta nación. Más rebeldes deben de estar comenzando a adentrarse al palacio tras el sometimiento de lo que deben ser los guardias de René. Soy testigo de cómo Ichigo dirige sus pasos en dirección a Roland para desatar su mordaza. Bienvenido, amigo mío. Lamento la tardanza, pero el fuego nos retrasó, le comenta el rebelde a Roland, mientras lo deslinda de aquella venda posada en sus ojos. Conoce a la perfección su nombre, pues tal como esperaba, ambos yacen del mismo bando. No me sorprende, sin embargo, mi mirada se dispara a ellos, pese que es Diego quien captura mi completa atención, puesto que comienza a acercarse a mí. Sé que tiempo atrás dije que esto no era personal, pero adivina, mentí. Mi mente se remonta por un segundo a aquella promesa que le hice a Magnolia con respecto a que si le volvía a ver sería para matarle. Mi juramento hace inevitable el hecho de que me le abalance con la poca energía que todavía me resta para embestirlo. Ambos caemos a los azulejos y aunque no es suficiente para dañarlo, los bastones que le mantienen de pie se despojan de sus manos. Diego es veloz y aprisiona mi muñeca. La gira a mi espalda de tal forma que siento que se romperá de no ser que con avidez, un par de rebeldes nos alejan. Molesto de que le tengan que ayudar para ponerse de pie debido a aquella fragilidad que sus piernas le muestran, me toma de la mandíbula hincado al mismo nivel que yo. Ha de notar que mi rostro refleja mi odio creciente hacia su persona, pues no tengo otra manera de demostrarlo más escupiendo a su rostro, aunque este es distinto a todos los anteriores que he concedido, puesto que este se cubre en rojo. Aquello lo altera y de inmediato me suelta para poder limpiarse en cuanto uno de los rebeldes lo reincorpora. Yo me he de conservar en el suelo con una emergente tos de la que nace más sangre, brota de mi boca sin poder evitarlo. El virus avanza con mayor prontitud de lo que pude haber anticipado. Cada parte de mi cuerpo yace infectado y drena tanta sangre dentro de él que ya no es posible contenerla en mi interior. Sé que estoy llegando a la etapa final de la infección. Debería estar asustada, pero a cambio me siento aliviada, pues de alguna forma no tendré que permanecer mucho tiempo con esta población sublevada. Para esta instancia Roland yace libre de ataduras y corre con esmero a mí. ¿Qué le has hecho?, reclama a Diego, pero aquel no le contesta. Tú. Roland lo reconoce del ataque de Idal. Me otorga una breve sensación de que a él no lo conocía por la expresión en su rostro. ¿Qué le has hecho?, repite encolerizado. Tira hacia arriba de mis rizos para poder capturar mi cara junto con la sangre que no consigo dejar de escupir al suelo. Nada, respondo con lentitud. Ellos no me han hecho nada, levanto la mirada para observar a Ichigo y Diego por igual. Al menos no directamente, deseo reincorporarme, pero fallo. Roland pretende ayudarme, sin embargo, lo detengo con un manotazo. No me toques. El repudio a su traición no se ha marchado. Paso el dorso de mi brazo para limpiar la sangre de mi boca. Me parece que nuestra joven soberana está furiosa contigo, querido Roland. Ichigo se mofa, provocando que Ron se alce en pie para enfrentarlo cara a cara. Esto es tu culpa. Tú me dijiste. La mano de Ichigo izada detiene cualquier futura palabra. Basta, no hablaremos de esto. No aquí, ni con ella presente, su mano me señala. Descuiden, yo me iré muy pronto de este sitio con muchos de ustedes incluyéndote a ti, espero. ¿Se irá? Sonríe. Dudo que pueda escapar de nuestras garras, Su Majestad. ¿Quién dijo que escaparía? Sus miradas se contraen tras no comprender del todo mis palabras. Moriré, digo así de simple. Porto el virus que está infectando a cientos de mis ciudadanos seguidores en este momento, y me llevará con ellos al igual que cualquiera que se atreva a tocarme. Mi mirada se direcciona a Diego. Y me alegra tanto que tú hayas sido el primero al que infecté. Sonríe con satisfacción para él, sin embargo, el rebelde me observa sin sosiego con sus labios curvándose a la derecha, aparentando una sonrisa mal lograda que me devuelve, mientras Ichigo y el resto de sus compañeros lo miran aterrados ante la idea de infectarse, y pese que él debería encontrarse al filo del temor por morir, lo único que otorga es una vista hacia Ichigo. Se espetan algo con la mirada que no consigo descifrar, pero que provoca que Diego vuelva a mí. Todo indica que ustedes no son los únicos que juegan a la traición.
Farfán planeó acabarlos por igual sin ensuciarse las manos, pues contempló que vendrían por él, y por ello lo único que debía hacer era esperar e infectarlos. Al final, todos jugamos nuestro juego. Todos mentimos y moriremos por un poco de poder. Tú no eres la Ofelia que me prometieron. La voz de Ichigo se emite con algo semejante a decepción o quizá preocupación. Difícil distinguirlo bajo estos términos. Pero tú sí que eres el rebelde del que escuché, regreso. Dices querer liberar a tus hermanos seguidores de cientos de ciclos de opresión impartida por los fuertes, pero has matado a cientos de ellos en el camino. ¿Un pequeño sacrificio cierto? No posee el valor de admitirlo. No, tú no buscas salvarlos. Tú buscas poder. Todo se reduce siempre a poder y entonces, temo que ya no eres tan distinto a ese hombre muerto, señalo a Farfán. Con sueños ruines y pensamientos de libertad egoístas. Ahí Su Alteza. Habla tan bonito, tan elegante y estirada. Fue educada para ello, ¿no? Quizá y usted pueda ser nuestro rostro en esta guerra que se aproxima. Se pregunta a sí mismo. Algunos de los rebeldes olvidan el futuro virus que les infectará si continúan aquí, pues ríen por lo exclamado de su líder. Una reina nacida de fuertes con un destino seguidor. Ambos mundos en una chica que solo deseaba igualdad, y que al infectarse decidió obsequiarnos su reino como gran acto de sacrificio. Toma su barbilla de forma dubitativa. Sí, podría funcionar. ¿Por qué? Susurro. ¿Por qué me hacen esto? Yo los elegí. Las lágrimas comienzan a correr por mis mejillas. Nací, crecí y viví como fuerte y aún con ello los elegí. Quería que todos los fuertes vieran lo mismo que yo miré en ustedes. Mis padres eran bondadosos por igual. Me enseñaron a amarlos, pero ustedes los mataron. Decido ver a Roland, recordando su terrible confesión. Y entonces se encargaron de convertirme en este ser miserable y egoísta que pese a todo, desea salvarlos. ¿Nos eligió? ¿Realmente nos eligió? ¿La habrían acaso permitirle hacerlo? Tal vez su mente siempre estuvo en los seguidores, pero su corazón siempre les pertenecerá a ellos. Al final, seguiría sus reglas. Aceptaría las migajas de leyes que su gente fuerte le otorgaría para mantener a su pueblo seguidor lo bastante agradecido para no rebelarse. Usted no es nuestra, así como tampoco es de ellos. No le pertenece a ninguno en absoluto. Se quedó justo en la línea donde es poco para ser un fuerte y mucho para ser un seguidor. Sus palabras no deberían afectarme, pero lo hacen, provocan un efecto que poco a poco toma forma. Deslizo mi mano al saco de mi manga. Una afilada daga que tomé de Farfán segundos antes de que muriera con el objetivo de no apuñalar a Ichigo, sino cortar la palma de mi mano que previamente ya había sido herida e infectarlo con mi sangre. Sin embargo, no consigo llegar hasta él, pues un brazo rodea mi cintura para detener el acto una vez que me reincorporo. Roland. Indignada, lo miro de nuevo y me cuestiono por qué ha vuelto a fallarme. No. Me susurra con voz terciopelo para colocar sus dedos en mi rostro. Lo hace girar con delicadeza y observe a una docena de rebeldes apuntándome. Tal vez puede pretender que me salvó al evitar que balas atravesaran mi cuerpo, pero solo se está salvando a sí mismo tras dejar ver a todos cómo protegió al gran iniciador de esta revolución. Déjame hacerlo, le suplico, coloco mi mano sobre la suya que todavía se conserva en mi barbilla. De igual forma moriré. No es hasta este instante que su mirada se concentra en aquel anillo que me obsequió. Observa que aún lo mantengo en mi anular. Este es tu momento, me digo. Convéncelo, miéntele. Hazle creer que le perdonas todo y que le quieres a pesar de su traición. Esa es la única arma que me queda ahora. Su habilidad y mis mentiras. No puedo, la decepción en su voz consigo mismo mengua como yo lo estoy con él por la elección de amar más a esta rebeldía que a mí. No puedo, aunque quisiera, lágrimas corren por sus mejillas. No puedes morir. No puedes. Ya sea por él o la enfermedad, me derrumbo. Mis piernas ya no responden, pero Ron me sostiene hasta que me encuentro en el suelo. Ichigo contempla una pequeña gota de sangre que cayó sobre su gastada camisa. Me permito sonreír ante la posibilidad de haberlo infectado, aunque ésta se corta con velocidad tras la sensación de un repentino dolor que abruma mi cabeza.
Tan intenso y brutal que me hace llevar mis manos al cráneo como si de esa forma se detuviera, pero mi flagelante dolencia no se detiene. Me persigue al grado que mi nariz comienza a sangrar. Leí algo similar tiempo muy atrás, cuando los fuertes nacieron. Sin embargo, aquellas palabras no describen ni un gramo la dolencia que emerge ahora pese que ambas enfermedades sean distintas. Por fortuna, el dolor comienza a tornarse tolerable con los segundos que transcurren. Todos me observan cual público mirarían un espectáculo. Espero estén disfrutando verme sufrir. Jadeo tan pesadamente que duele incluso respirar y debo de inhalar y exhalar por la boca. Aferro la mirada a cada uno de los rebeldes. Pronto atravesarán por lo mismo. Son tan frágiles como yo. Tan vulnerables a morir, los rebeldes se conservan en silencio, mientras los brazos de Roland insisten en tomarme. Roland, suspira Ichigo. Lamento que no. No contemplaba que ese fuerte soltaría un virus para traicionarnos y que ella se infectara. Su disculpa de alguna forma parece sincera, pese que he permanecido demasiado tiempo con mentirosos como para detectar una verdad. Aléjala de nosotros y llévala a una habitación. Quédate con ella si es tu deseo. No quiero que pase sus últimos momentos con gente a la que detesta. Contiene la palabra muera como si aquello cambiara el hecho de que eso me sucederá. Aunque lo cierto es que quiere alejarme para evitar cualquier posibilidad de contagiar a alguno de los presentes en la sala de tronos. Ya le quitamos tanto. Dejémosle esto siquiera. No entiendo por qué de pronto tanta amabilidad por su parte, pero eso me irrita incluso más. Que parezca indulgente como si me hiciera un favor me enfada. Mató casi a todos los seres que amé. Me hizo matar a gente. Me corrompió de una manera grotesca y eso es algo que nunca le perdonaré. Veo como Diego le susurra algo al oído, aunque éste niega de una manera absoluta. Ninguna persona debería vivir. No si otra debe morir, exclamó antes de que Roland me tome en sus brazos con el poco aliento y coraje que me resta. Aquello capta su atención. Me lo dijo una chica no muy distinta a mí, él entiende a la perfección a quien me refiero. Su rostro cubierto de recuerdos no miente. Ella es mejor que todos nosotros, pues aún cree que existe algo mejor que esto. Vanessa es la persona que Victoria necesita. No tú ni yo, ella. El grito emerge eufórico y exhausto si es que es posible. Todos los rebeldes se remueven a un costado temiendo ser contagiados. Poseo el poder de provocar temor por primera vez y lo aprovecharé. Tú y tus rebeldes morirán. Los contagié a todos. Y tú, Diego, su nombre suena con sumo odio. Tú serás el primero. Mi sangre está en ti. Corre por tus venas. Lo contagié. Deberían matarlo o él lo hará con ustedes. Para mi total asombro, Diego no parece asustado por la noticia de morir. No parece preocupado de que su facción le ataque o morir. Parece más bien furioso por llamarle de tal forma. Por suespetar su verdadero nombre. Tu sangre ya ha estado en mí antes de esto, niña tonta, vocifera Diego. Me apunta con uno de sus bastones cubierto de palpitante rabia. Un espasmo en mi cabeza me hace naufragar un poco en la inconsciencia, mientras los rebeldes se dispersan de mis ojos. Los cierro y abro en un parpadeo que me parece tan solo un segundo pese que aquello no sea de ese modo, pues yazgo en las escaleras. Otro espasmo en mi cabeza y ahora me hallo por el pasillo de las habitaciones reales. Debo ser tu castigo, Roland, soy capaz de gesticular en sus brazos. Luchaste tanto por tenerme y al final, no me tendrás. Tú fuiste, eres y serás lo más maravilloso que me pasó en esta vida. Debiste vivir muy poco entonces, lo observo, pese que él no lo haga conmigo. Mantiene su vista en el camino hasta que el crujido de la puerta se hace escuchar. Te aseguro que no fue así, sus ojos se nublan ante lo que supongo son sus recuerdos. Sea lo que haya vivido o pasado no me compadeceré. No ahora. Nunca me dejaste conocerte y ahora veo por qué, llegamos a lo que era mi habitación. La de la princesa, no la de la reina. Odio que me conozca como para saber a dónde llevarme a perecer. No dejes que lo sepan. Ven es lo único que quedará de mí. Se lo debes. Me lo debes, le suplico posiblemente por última ocasión.
Baja su mirada como única respuesta. Mírame, Ron, mi tenue voz llamándolo como siempre provoca que lo lleve a cabo. Cayó un segundo por ver de nuevo esos hermosos ojos grises y redondos en los que creía algún día. Quizá y en estos momentos sea capaz de decirme la verdad por primera vez, pero no quiero escucharla. Prefiero conservar este sentimiento vacío y lleno. Tú. Antes de continuar siento la sangre en mi cuerpo que escupo de manera abrupta. Mi abdomen se contrae en cada arcada y presión en la cabeza. No me concede piedad, me desconcentra en su totalidad, es como si electricidad corriera por mis extremidades. Los pensamientos me invaden. Vienen y van con buenos y malos recuerdos que conserva mi vida hasta este momento. Divago un tiempo, no sé cuánto, dentro de la inconsciencia y dolor albergado, o eso supongo, siendo que al mirar de nuevo a la ventana me percato de la creciente existencia de los rayos del sol que anuncian un nuevo y caótico día por seguir. Pienso en que espero con todo mi ser que mi hermano, Damián, Agustín y esos guardias que apenas si traté, permanezcan ya muy lejos y a salvo para recuperar el palacio y encontrar mi cuerpo intacto. Una brecha de lucidez me invade y regreso en sí. Noto que ya no soy capaz de ver del todo. Mi visión se ha nublado y una bruma rojiza es lo único que consigo vislumbrar. Pienso que mis ojos se han tornado como la de aquella mujer en el bosque de Helú, pero me armo de valor y tomo el brazo de Roland, mientras lo único que contemplo de él es su silueta. Acaba con ellos, pido jadeante. Acábalos antes de que ellos lo hagan contigo, Roland, me juego el todo por el todo en esas últimas palabras. Me preocupo por su vida, y eso no es mentira. Sabes que te matarán, porque posees algo que ellos no conocen y todo aquello que es desconocido, es temido. Muéstrales que están en lo cierto, se arrodilla frente a mi cama. Miro a la ventana con apenas la luz deslumbrándose en la deforme habitación. Ha amanecido y no puedo ni podré verlo. Después de unos segundos, vuelvo hacia él. Sálvate y me salvarás. Ya no tengo fuerzas para levantar mi mano, por lo que es él quien lo hace. Amo y odio que Ron sea la última persona que veré antes de partir. Ya no veo ni oigo mucho, pero consigo concentrarme en su última promesa. Lo haré, me jura de una forma que le creo. Sonrío con cariño y satisfacción ante la idea de que lo ejecutará. Sé que llora, porque soy capaz de sentir sus labios húmedos cuando besa mi mejilla. Lo prometo. Con mi último suspiro, susurro con quietud mis últimas palabras. Fue lindo volver a verte, Ron. Fue lindo volver a verte, Ofi. Epílogo. Me encuentro recostada sobre la cama. Los rayos matutinos iluminan mi alcoba tal como en los cuentos fantásticos que mi madre solía leerme en la infancia. No existe heridas o dolor sobre mi cuerpo. Mi rizado cabello se enlaza en una hermosa trenza con forma de corona. Mi vestido, sin saber por qué, es idéntico con el que me coroné de reina. Confundida, decido reincorporarme y observar mis bellas zapatillas que resuenan entre los azulejos al caminar. Opto por abrir la puerta y avanzo con entusiasmo por todo el corredor que luce vacío, iluminado e intacto. Ninguna preocupación acongoja mis adentros. De algún modo, comprendo que esto es tan extraño que bien podría ser una ilusión. Mi último pensamiento antes de que mi mente por completo se apague por el virus que me invade. Me alegro tanto que esto sea un sueño en lugar de una pesadilla. Todo se vislumbra tan bello y resplandeciente como le recuerdo. Desciendo por la escalera que ofrece vista al gran salón para entonces, observar a todo ser que amé y conocí en este tiempo. No puedo evitar sonreír ampliamente. Mis padres al igual que mi hermano Dante yacen en medio del camino, esperándome. Magnolia y mi tío Orlando también han venido. Puedo vislumbrar en la esquina del barandal a Ben quien sonríe con los brazos cruzados. Me guiña el ojo al verlo y vuelvo a sonreír. Detrás de él miro a todas esas personas que conocí en esta travesía. Mis aventureros amigos del fuego blanco. Jamás conocí individuos tan sinceros ni dispuestos a luchar por otros como ellos. Siempre me ofrecieron una auténtica sonrisa, aunque por igual conocía fuertes por los que habría dado absolutamente todo. Como los hermanos Marven que habitan dentro de mi ilusión. Damián, que siempre cuidó de mí hasta el último momento. Tengo los dos lados buenos de cada mundo. Sin embargo,
Una vez que aterrizo al escalón final, todos los presentes me abren paso para que le vea. Después y a pesar de todo, es Roland en quien mi mente sigue pensando. Nos hemos herido, mentido y traicionado tanto y aún con ello es en él en quien pienso ahora. Quiero salvarlo tal como lo hicieron conmigo. Creo firmemente que ese chico que conocí algún día todavía yace esperando ser salvado de todas las formas en que uno puede salvar a otro ser. Mientras avanzo, mi mente divaga por todos los momentos que ambos recorrimos. Desde el anillo que me obsequió, el baile, nuestro primer beso, los viajes en el ciclomotor, las huidas a Gelú, las pláticas en mi alcoba, los juegos que ideábamos de niños, el día que me dijo su nombre y la primera vez que le miré entrar a este palacio con 9 y yo 8. Él siempre me miró a los ojos como nadie más lo había hecho y desde ese instante, dejé de temer. Solo 1 metro de distancia me separa de aquel joven envuelto en un impoluto atuendo blanco que resalta sus grises ojos, que se clavan en los míos para después, elevar su mano a la mía. Me destino a tomarla, pero algo lo interrumpe. Una sacudida. No, un temblor. No, es mi mente la que estruja mi visión. De pronto, todo parece desmoronarse de la nada, pues en un repentino instante todos en mi periferia desaparecen. El sueño se convierte pesadilla y viene de nuevo. Una ola sofocante de inmensa aflicción me atraviesa hasta retumbar por mi columna vertebral. Causa que mis rodillas se doblen y aterrice al suelo de aquella hermosa, aunque criminal fantasía hasta y despierto. Literalmente despierto en mi alcoba donde tiempo no muy atrás Roland se aposó a mi lado para verme morir. Sin embargo, no hay cabida para pensar en algo más que no sea la flagelante dolencia que me alberga en estos precisos instantes. Llevo las manos a la cabeza, la presiono y grito con desesperación como nunca en mi vida lo he hecho. Es el dolor más aberrante que he sentido jamás. Me desintegra en cada impulso vibrante que me lleva al suelo, y me hace desear estar muerta de nuevo. Me arrastro por la alfombra, gateo hasta dirigirme al tocador y me aferro al banco para reincorporarme. Junto la energía suficiente para mantenerme de pie, y una vez que lo consigo el dolor simplemente se marcha. Mi flagelo se disipa tan veloz como arribó, aunque me siento extraña y distinta. Es como estar observándome fuera de mi propio cuerpo. No es hasta este preciso momento que miro mi reflejo. Ya ha amanecido en su totalidad, por lo que no soy capaz de precisar el tiempo estimado desde mi permanencia en este lugar. Las heridas como la sangre seca continúan en sus respectivos sitios, y el espejo me muestra que continúo mirándome fatal, pero con una gran diferencia. Una por la que siglos atrás habría dado lo que fuera por tenerla. Una por la que quizá esta rebelión no hubiera dado inicio. Y es que mis ojos ya no son más azules, sino rojos. Intensamente rojos. Poso los dedos sobre el espejo. Me toco a través de él para asegurarme que es real lo que miro. Que esto ya no es más un sueño. No, no lo es. La puerta perturba mi contemplación, siendo que aquella se abre, revela a 2 rebeldes que ingresan con prontitud. Giró hacia ellos sin ninguna molestia presente en mi cuerpo. Como si mis dolencias se hubieran marchado y lo único que siento en este instante es furia, odio y poder. Aquel par solo puede vislumbrarme con terror debido a lo que ven en mi reflejo. Por mis ojos, pues lo percibo en los suyos que me miran horrorizados. En cuanto a mí, soy capaz de formar una sonrisa amplia sobre mi rostro. Imposible, emite uno. Deberías estar muerta, agrega el siguiente. Sí, debería, respondo para ambos, dispuesta a enfrentarles. Los contemplo sabiendo bien que morirán en el preciso instante que mis manos se cierran en tensos y letales puños, ofreciendo una sencilla orden a mi mente para aquel par. Al parecer todo indica que cuando le dije adiós a mi hermano nuevamente no lo era. Fin del primer libro. Las aventuras de Ofelia continúan en su secuela, La Nación en Llamas.